demostraremos dos cosas. La primera será sobre el asunto del coeficiente de refracción y la segunda será la demostración del cálculo para la curvatura de un rayo luminoso por refracción atmosférica. Comencemos con el asunto del coeficiente de refracción. Tengamos presente que se puede medir con cualquier acelerómetro, como el de los teléfonos, que ocurre una aceleración en la caída libre cerca del nivel del mar, que es en promedio de unos 9,8 metros por segundo al cuadrado, cosa que reconoce sin más los del grupito R-Flat, y cosa que se puede medir. Lo otro que hay que tener presente, terraplanistas, es que no hay evidencia empírica que muestre que la densidad de la atmósfera aumente exponencialmente con la altura. Todo lo contrario, decrece. Como estamos hablando sobre refracción terrestre, podemos usar la escala de altura de la atmósfera para hacer todo más sencillo, puesto que el resultado nos da un espesor efectivo con un factor de disminución de la densidad o de la presión de forma exponencial, pero considerando que esa atmósfera sea isotérmica. Otro aspecto que vamos a considerar con esa atmósfera es que solo cuenta con aire puramente seco. Bueno, introducimos la constante de los gases ideales multiplicando por una temperatura que permanecerá constante, que para nuestro ejemplo será de 300 grados Kelvin. Luego, dividimos entre la masa molecular promedio del aire seco, multiplicando por la aceleración que sufren los objetos en la caída libre al nivel medio del mar. A esa temperatura, el espesor efectivo sería de unos 8.700 metros redondeados. Ahora bien, si la temperatura permanece constante, ¿cómo es que disminuye la presión y la densidad en función de la altura? Disminuyen ya que cerca de la superficie es donde generalmente se encuentra la mayor cantidad de moléculas de gas. Si tenemos en cuenta que la aceleración de los objetos en caída libre decrece según la altura, el peso de la atmósfera, que es producto de la masa multiplicada por esta aceleración, va a ser menor según la altura. Y por lo tanto, la presión, que es producto de la fuerza causada por el peso del gas, también va a ser menor según la altura. Entonces, como la atmósfera de nuestro ejemplo es isotérmica, no vamos a tener ninguna convección. La atmósfera estará estratificada, o sea, estará sin perturbaciones y como por capas. Así que el aire estará en reposo y solo nos quedamos con un balance entre el peso de la atmósfera con la altura y la presión que se forma por el peso. A eso se le conoce como equilibrio hidrostático. Y bajo esos términos, la densidad será directamente proporcional a la presión y ambos disminuyen exponencialmente con la altura. ¿Por qué hacemos énfasis en la densidad del aire? Pues bien, hay que dejar muy claro que el índice de refracción en materiales como el vidrio aumenta si aumenta su densidad. Sin embargo, vemos fluidos que son menos densos que el agua, pero que tienen mayor índice de refracción que la misma, como por ejemplo el aceite de oliva y el alcohol etílico. Por otro lado, en el caso del aire, la refractividad es proporcional a la densidad del mismo, mientras se mantenga la misma composición química. Repito, la refractividad del aire es proporcional a su densidad mientras se mantenga la misma composición química. Si queremos que la atmósfera de nuestro ejemplo sea homogénea, o en otras palabras, que su densidad
sea la misma en todas sus partes y no siga disminuyendo con la altura, entonces necesitamos disminuir la temperatura en función de la altura. ¿Y para qué queremos que el medio sea homogéneo? Como recordarán, en un medio homogéneo, la propagación de la luz es recta, puesto que la densidad es uniforme en todas las partes y por lo tanto, la refractividad del aire también será uniforme en todas las partes. Entonces, el rayo no se curva para ninguna dirección. Así que ese dicho de que la luz solo se propaga de forma recta únicamente tiene validez si es que se propaga en un medio homogéneo. Como tomamos una temperatura para el ejemplo de 300 grados Kelvin, necesitamos justamente una disminución de temperatura con la altura de 0,0344 grados Kelvin por cada metro de altura. Claro, vamos a asumir que el aire sigue en reposo y no se forma ningún tipo de convección al haber un cambio de temperatura. Acá no estamos buscando ninguna precisión, solo queremos ver una de las varias formas que podemos estimar el coeficiente de refracción. Así que esta disminución de 0,0344 grados Kelvin en cada metro de altura va a causar que la densidad del gas sea uniforme en todas las partes, así que un rayo luminoso tendrá una trayectoria completamente recta. Incluso podemos calcular el valor dividiendo la aceleración de la caída libre cerca del nivel del mar entre la constante específica del aire seco. Como ven, la diferencia es mínima a lo que calculamos con nuestra escala de altura. También podemos comparar el valor que nos salió con la ecuación que usamos en el primer video. Pueden notar que se usa un gradiente para el caso en donde la trayectoria de los rayos sería recta, con una disminución de 0,0343 grados Kelvin en cada metro de altura. Así que no estuvimos tan lejos en nuestro cálculo. Ahora consideremos el caso para los rayos que se curvarían según la curvatura terrestre. En el ejemplo tenemos dos arcos que definen la trayectoria de dos rayos que se propagan a diferentes alturas. El rayo AB debe propagarse más lentamente que A'B', si queremos que ambos lleguen al punto B y al punto B' de forma simultánea. Si recordamos, el índice de refracción describe la velocidad de propagación de la luz en un medio. Para saber cuál es la distancia de los radios de curvatura CA y CA' y los radios de curvatura CB y CB', podemos usar una disminución de la refractividad desde el punto C, que es el centro, hasta 6.371 kilómetros, donde estaría el nivel medio del mar, y en donde la refractividad llega a su valor de 3.000 unidades. Y digo 3.000 unidades porque el valor del índice de refracción es muy cercano al 1. Para la refractividad, generalmente se eleva a la sexta, por lo que en ese caso el valor sería de 300 unidades, pero para mayor precisión se puede elevar a la séptima o a la octava. En nuestro caso, elevamos a la séptima, lo que nos deja con una refractividad de 3.000 unidades. Entonces, ya sabemos que el valor de la refractividad es proporcional a la velocidad de propagación, pero si dividimos la refractividad a nivel de mar entre el radio terrestre, también será inversamente proporcional al radio terrestre, lo que nos deja con una reducción de la refractividad desde el punto C, que es el centro,
hasta los 6.371 kilómetros de 0,0005 unidades. Como la refractividad es proporcional a la densidad del aire e inversamente proporcional a la temperatura, necesitamos un aumento de temperatura con la altura para que los rayos se curven según la curvatura de la Tierra y para que el rayo AB se propague más lentamente que A'B'. Multiplico el valor de 0,0005 unidades por 8700. Le resto 1, ya que no necesitamos incluir el radio terrestre. Eso quiere decir que nuestra temperatura inicial de 300 grados Kelvin tiene que aumentar 3,35 veces al llegar a los 8700 metros. Así que tenemos una inversión de temperatura vertical o un aumento de 0,116 grados Kelvin en cada metro de altura, que causará un gradiente de refractividad en el cual los rayos se curvarán según la curvatura terrestre. Recordemos que los conductos troposféricos ópticos se forman a partir de fuertes inversiones de temperatura y los espejismos superiores o fatamorgana se forman adentro de estos conductos troposféricos ópticos. Así que ya tenemos nuestro valor crítico para un gradiente de temperatura vertical en donde los rayos se curvan según la curvatura terrestre a cualquier altura, y tenemos un valor para un gradiente de temperatura vertical en donde los rayos se propagarían de forma recta. Eso nos deja con una relación donde podemos usar cualquier gradiente de temperatura local para estimar el coeficiente de refracción. El procedimiento es sumamente simple. Se suman ambos resultados, lo que nos deja con un valor aproximado de 0,15. Entonces, nuestra expresión para un gradiente arbitrario es K, que simboliza el coeficiente de refracción, es igual a 0,0344 menos gamma, dividido entre 0,15. Usemos el gradiente vertical de temperatura estándar y el gradiente adiabático seco para reemplazar la letra gamma y ver qué coeficiente de refracción obtenemos. Para el caso del gradiente de temperatura estándar, resulta un coeficiente aproximado de 0,18. Si usamos el gradiente adiabático seco, el coeficiente de refracción aproximado es de 0,16. Estos resultados solo son aplicables cuando el observador está cerca del nivel del mar. Otra forma de ver de dónde sale el coeficiente de refracción para la refracción terrestre, y claro, en el caso óptico, es usar el gradiente de refractividad en los primeros 1000 metros de altura. Podemos comenzar usando el cálculo de la escala de altura de nuestra atmósfera. En base a ese cálculo, primero podemos confirmar que la densidad de la atmósfera decrece a medida que introducimos vapor de agua. En el caso del aire, como la refractividad es proporcional a su densidad y el vapor de agua hace el aire menos denso, por consecuencia, disminuye la refractividad, por lo que pueden olvidarse que la atmósfera tenga un efecto lupa o un efecto de lente convergente. Terraplanistas. Pongamos la temperatura en 15 grados Celsius y pueden notar cómo cambia la escala de altura. Tenemos una densidad, en el caso del aire seco, de
1,217 kilogramos por metro cúbico y una presión de aproximadamente 1013 milibares. ¿Qué va a pasar si obtenemos una altura de 1000 metros? Que a esa altura la presión va a ser aproximadamente de 900 milibares y la densidad va a disminuir hasta alcanzar aproximadamente 1,081 kilogramos por metro cúbico. Si comparamos con los valores estándar de la atmósfera, podemos notar que no hay una gran diferencia entre la densidad a nivel de mar con 15 grados Celsius y luego la densidad a 1000 metros sobre el nivel del mar, por lo que es muy útil usar la escala de altura, ya que nos acerca bastante a lo que se observa y a lo que se ha medido. Muy bien, regresemos al nivel del mar y pongamos la temperatura que teníamos para el ejemplo pasado, que fueron unos 300 grados Kelvin. Podemos tomar una refractividad media del aire para el caso óptico de unas 268 unidades. Si obtenemos una altura geopotencial de 1000 metros, según el cálculo, la refractividad disminuiría unas 28,84 unidades. Ya teniendo el gradiente de disminución de refractividad en el primer kilómetro de altura, ahora podemos obtener un estimado de cuál es el coeficiente de refracción. Solo multiplicamos el radio por el gradiente de la disminución dividido entre 10 elevado a la sexta. Nos sale un coeficiente de 0,17, casi llegando a 0,18. Si introducimos valores para el caso del aire húmedo, noten cómo aumenta la escala de altura y a su vez disminuye el coeficiente de refracción. Por último, tenemos el método por las observaciones de campo. Acá vemos que Hertz y su grupo verificaban los ángulos verticales de los rayos entre dos puntos. Estos son los radios de curvatura del rayo que aparecen invertidos, ya que es evidente que el valor del coeficiente de refracción es uno negativo. Eso ocurre en superficies muy calientes, en donde los rayos se pueden curvar hacia arriba. Los profesionales que trabajan con topografía o geodesia usan para las condiciones estándar un coeficiente de refracción entre 0,14 a 0,16. La ecuación que utilizamos para calcular el coeficiente de refracción en el primer video nos da la ventaja de que podemos obtener un resultado muchísimo más preciso y con la gran ventaja de que podemos calcular el coeficiente de refracción basado en la altura según la presión, según la temperatura local y el gradiente de temperatura vertical de la zona. Otra de las ventajas de esa ecuación es que podemos obtener un coeficiente de refracción negativo cuando tenemos un gradiente vertical de temperatura, como en los casos de los espejismos inferiores, en donde el rayo se curva opuesto a la curvatura terrestre. En resumidas, confirmamos que el coeficiente de refracción no es un número que nos sacamos de la manga, como para intentar ajustar alguna cosa. Todo lo contrario. Todo eso se basa en datos empíricos de temperatura, presión, densidad y refractividad del aire. Muy a diferencia de los sectarios terraplanistas, que sí son los que se sacan de la manga datos que no pueden ser corroborados por nadie o datos que no se relacionan en lo absoluto para difundir y ajustar los enunciados de su religión pseudocientífica. Como recordarán, el astrofísico de La Plata se quejó sobre aquel asunto en donde se usa un radio efectivo para el caso del cálculo trigonométrico de la zona oculta por el horizonte,
incluyendo un coeficiente de refracción. Pues veamos gráficamente lo que ocurre con el radio efectivo. Como dijimos desde el primer video, el radio efectivo es un radio imaginario que se calcula usando el radio medio terrestre y el valor del coeficiente de refracción. Así que al cambiar el radio medio a uno con mayor distancia, cambia la proporción de la curvatura, haciéndose menos pronunciada que para el caso geométrico original. Y en ese caso, el rayo luminoso es recto. En otras palabras, es otra manera de medir el efecto causado en los rayos por la refracción. ¿Será acaso que se busca encajar alguna cosa a una supuesta teoría heliocéntrica, como nos acusó el mitómano de La Plata? Bueno, veamos en qué resulta la gráfica. Pueden ver que la línea entrecortada roja es el radio efectivo, mientras el coeficiente de refracción sea de 0, el radio efectivo tendrá el mismo valor que el radio medio terrestre. La altura del observador es de 10 metros en unidades de kilómetros. La distancia al horizonte son unos 11,28 kilómetros. Tenemos una distancia total de 51 kilómetros entre el observador y Torres el Faro, que tiene una altura hasta la azotea de 168 metros con la elevación del terreno incluida. Y la zona oculta por debajo de la línea de mira es de 123,76 metros en unidades de kilómetros. Dijimos que eso aplicaba al asunto estrictamente geométrico, sin contar con la refracción. Como pueden apreciar, cuando aumenta el coeficiente de refracción, según el cálculo, aumenta el radio efectivo, haciendo una Tierra con mayor proporción y, por lo tanto, con una curvatura menos pronunciada. Muy bien, pongamos el coeficiente que calculamos en el primer video. Así que tenemos el observador a la misma altura de 10 metros, pero ahora la distancia al horizonte se extiende hasta unos 12,45 kilómetros. Tenemos la misma distancia total de 51 kilómetros, pero como la curvatura es menos pronunciada, ahora la zona oculta resulta en 95,83 metros, como nos salió en el cálculo del primer video. ¿Acaso tendrá razón el astrofísico de la planicie? Solo se está encajando a martillazos matemáticos un puro concepto a una supuesta teoría heliocéntrica. Pues desde el primer video dijimos claro que el radio efectivo es un radio imaginario y que el propósito de su uso era facilitar el calcular la zona oculta, ya que el método original daba exactamente el mismo resultado. Dijimos que originalmente el coeficiente de refracción para calcular lo que se conoce como el radio de curvatura de los rayos que se propagan en nuestra atmósfera. Si usar el método con el radio efectivo es mucho más simple para realizar un cálculo que me da el mismo resultado, entonces ese procedimiento no tiene absolutamente nada de fraudulento. Ni es que se busque encajar a martillazos alguna cosa a base de cambiar alguna escala.
Solo es un método que facilita calcular la zona oculta por el horizonte teniendo en cuenta la refracción atmosférica. Así que las personas que piensen que el coeficiente de refracción es lo mismo que el radio efectivo, solo demuestran su grandísima ignorancia en cuanto a ese asunto. Escuchemos lo que nos tiene que decir el profeta de la tortuga y de los 4 elefantes. La refracción estándar dentro del modelo de la Tierra esférica es simplemente un fenómeno en el que lo que se intenta es hacer como una especie de ingeniería inversa y lo que uno no puede ver por distorsión atmosférica, estándar en cuanto a los fenómenos que suceden, se quiere trasladar geométricamente a una curva que no existe. Cuando uno ve todo esto, ¿no? Y va entrando, lógicamente, esa refracción estándar, partícipes de esa refracción estándar, de esos cálculos o de esa ingeniería inversa, son varios. Documento oficial de Entendiendo la refracción astronómica, y lógicamente dentro de toda esta cuestión, ¿no es cierto?, quién va a estar metido, y lógicamente la NASA, siempre metiendo sus narices. Así que solo se está cambiando la escala de la Tierra para ajustar la realidad a una teoría. ¿No es así? Pues pongamos a prueba una vez más los amplios conocimientos de este iluminado de la planicie, a ver cuánta razón tiene. Así que demostremos que realmente es el coeficiente de refracción y cómo se aplica originalmente. El procedimiento será sumamente sencillo, ya que no tendremos que usar varios radios de curvatura, ni necesitamos calcular los ángulos verticales. Como nos interesa el rayo más bajo, el que pasa justo por arriba del horizonte por refracción, únicamente tendremos que trazar un solo radio de curvatura. Demostremos si el resultado será el mismo para la zona oculta por el horizonte como lo que calculamos usando un radio efectivo. Graficamos una circunferencia con un radio de 6.371 unidades. El primer segmento representa 10 metros de altura, siendo el punto C la altura del observador. Calculemos el coeficiente de refracción según lo que hicimos en el primer video. Ahora calculemos la distancia al horizonte por refracción. Para saber cuál es el ángulo según esa distancia, solo dividimos la distancia del arco entre el radio medio terrestre. Recuerden, el punto D será el horizonte. Ahí tienen la altura del observador, que son 10 metros, y el arco que se forma hasta el horizonte por refracción, que es de unos 12,45 kilómetros. Ahora, para saber cuál es el ángulo del arco con una distancia total de 51 kilómetros, simplemente divido la distancia de ese arco entre el radio. El punto E también usa coordenadas polares. Con el punto F hacemos lo mismo, solo que sumamos al radio
la altura hasta la azotea de un edificio. Usemos de ejemplo 168 metros. Para saber la distancia del radio de curvatura del rayo, solo dividimos el radio terrestre entre el coeficiente de refracción y nos sale un radio de unas 35.750 unidades. Quiero que G esté opuesto por 180 grados al punto D, que es el horizonte por refracción. Esto es porque el radio de curvatura del rayo es perpendicular al horizonte por refracción, así que usamos una coordenada polar. Formamos un segmento entre G y D, que es el horizonte por refracción, y pueden comprobar que tenemos un radio de unas 35.750 unidades. Ahora formamos una circunferencia con los puntos G y D. Y esa circunferencia nos va a mostrar cómo se curva el rayo desde un edificio en Buenos Aires a través de 51 kilómetros de distancia, hasta que llega al ojo o cámara de un observador en la Rambla de las Américas. Vamos a intersecar la circunferencia del rayo y el segmento EF. Ahora formamos un segmento entre EH para ver cuál es la zona oculta por debajo de un rayo que se curva con el coeficiente de refracción que nos salió. Y ahí lo tienen. La zona oculta resulta en 95,83 metros, tal como nos salió en el primer video y tal como nos salió usando el método con el radio efectivo. El rayo se va curvando y pasa por arriba del horizonte por refracción. Hasta que llega a los ojos o cámara de un observador a 10 metros de altura. Pero bueno, vamos a ver esto de una forma más interactiva. Para un observador en la Rambla de las Américas, con una altura de 10 metros sobre el nivel del río La Plata, con unos edificios a una distancia media de 51 kilómetros en Buenos Aires, y con este coeficiente de refracción por las condiciones atmosféricas, tenemos una zona oculta de 95,83 metros. Pero antes de seguir, le voy a mostrar una vez más a los terraplanistas porque su tablita con las caídas no sirven ni para papel higiénico. Como siempre se les ha dicho, la línea tangente que se forma jamás toca ningún horizonte. A 51 kilómetros, la caída es de unos 204 metros que no me dicen absolutamente nada. El cálculo de la caída es completamente inservible, al menos para el asunto sobre el horizonte. Entonces, para el caso del horizonte, precisamente el horizonte es el punto de tangencia. De paso, quiero mostrarle a estos terraplanistas que dicen que los edificios a la distancia en la Tierra esférica deberían estar extremadamente inclinados. Bueno, usemos como referencia el segmento perpendicular a la línea tangente para la caída. Como se forma un ángulo recto, podemos notar cuánta es la inclinación del edificio desde donde está el observador. Pueden apreciar que es algo totalmente imperceptible a simple vista,
Así que se demuestra lo especiales que son estos engendros de la planicie. Bien, vamos a cambiar el coeficiente estándar de 0,16 y tenemos una zona oculta de 98,65 metros. Con ese mismo coeficiente vamos a alejar el edificio hasta 53 kilómetros. Y pueden ver que en ese caso la zona oculta es de unos 109,11 metros. Devolvamos todo a los valores que teníamos. Y pueden notar cómo se va curvando un rayo a través de la atmósfera, ya que la misma no es un medio homogéneo. Así que el rayo se irá curvando hasta que llega a los ojos o la cámara del observador. Y pueden apreciar cómo convergen tanto la línea de mira para el caso geométrico como el rayo luminoso cuando llegan al observador. Esto es lo que pasa físicamente con los rayos de luz según la refracción atmosférica. Noten cuán drástica es esa curva. Claro, estamos siendo sarcásticos al extremo, ya que si eso le parece ridículo, exagerado o imposible al profeta de los 4 elefantes, imaginamos que esto le debe resultar sumamente irreal. Vemos lo que ocurre con la luz cuando el medio no es homogéneo. La luz se va a curvar desde el gas menos denso hacia el gas más denso. Si al sectario Planilandio le parece imposible esta curva de un rayo, pero en esto otro no se queja, es más que evidente su grandísima hipocresía. Incluyamos la comparativa con el caso del Canigó y veamos cómo se curva físicamente un rayo luminoso que es reflejado desde el Canigó hasta la cámara u ojos de un observador. Como recordarán, el Planilandio de La Plata presentó de esta página en Facebook las siguientes fotografías. La distancia hasta el Canigó fueron unos 265 kilómetros y la altura de la cima del Canigó son unos 2.785 metros. Comparemos eso a ver qué nos sale. La altura del observador es de 646 metros. La distancia del arco hasta el horizonte geométrico son unos 90,7 kilómetros redondeados. La distancia total del arco entre el observador y el objetivo son 265 kilómetros. Ahí tienen una imagen del Canigó. Confirmemos que la cima es de 2.785 metros. Perfecto, podemos ver que en este caso, geométricamente, lo oculto tendría unos
2.384 metros. Así que aún se vería parte del Canigó. Si incluimos la refracción atmosférica, esto es lo que ocurre. Pongamos el mismo coeficiente de refracción que utiliza la calculadora de curvatura en Metabonk para que puedan comparar con mis resultados. Usemos el factor de 7/6, que equivale a un coeficiente de refracción de 0,143 redondeado. Y ahí tienen el resultado con un coeficiente de refracción en condiciones estándar. La distancia del horizonte son unos 98 kilómetros y lo oculto por el horizonte sería de 1876 metros aproximadamente. Que alguien me diga si eso parece como algo exagerado o imposible. Lo menciono ya que este individuo elige bien cuando unas cosas para él están a escala, pero por otro lado, cuando no están a escala. Por ejemplo, cuando toma en cuenta sus animaciones fraudulentas, ahí sí, aclara que las mismas no están a escala. Sin embargo, cuando toma en cuenta las ilustraciones exageradas a propósito en una tierra esférica que se realizan con el propósito de que se capte un concepto que, representado a escala real, sería muy difícil. Ahí Landucci sí toma las ilustraciones como literales. Pero en fin, esa sería la curva física de uno de los rayos luminosos que se propagan en esa distancia de 265 kilómetros, en un caso de refracción estándar que no es para nada una curva pronunciada, ni tampoco vemos que la inclinación del Canigó desde donde está el observador sea pronunciada a simple vista. Veamos lo que mencionó el ingeniero de voz aflautada, el ingeniero Landucci. De hecho, no hay montañas en el Mediterráneo, pero hay montañas a 165 millas, o sea, 270 kilómetros aproximadamente de distancia en los Pirineos. No, Petit fue testigo del efecto Canigó, explica el experto en óptica atmosférica Les Cowley, la ley de las vacas. Esta es la silueta del macizo del Canigó de los Pirineos. No hay una línea de visión directa del macizo debido a la curvatura de la Tierra, continúa Cowley. La vista solo es posible porque la luz es refractada alrededor de la Tierra. Básicamente la atmósfera es más densa en los niveles más bajos, por eso se produce la fata morgana, y actúa como un lente para doblar los rayos del Sol alrededor del horizonte. Si ustedes quieren creer que lo que está sucediendo ahí es esto, de hecho, me gusta porque la montaña no es que sube así, recta, no, sube y se acomoda. Y pareciera ser como que mientras más abajo aparece, yo creo que algún día alguien va a sacar una foto a Japón y van a decir que no, que la luz dobló todo y trajo a Japón ahí arriba. Bruh.